Es casi un hecho sabido que no puede hablarse de filosofía sin mencionarse la escritura filosófica, pues esta ha sido el conducto por el que la filosofía ha llegado hasta nuestro tiempo. Sin embargo, cuando nos preguntamos por ella, debemos afirmar de que no existe un género único para escribir filosofía. A lo largo de toda su historia han surgido diferentes modos y maneras de hacerlo, de acuerdo a la cultura, el tiempo, el tema, el autor, entre muchos otros aspectos. Es así como hemos pasado desde el poema presocrático al diálogo socrático, a la disertación, la meditación, la suma y el sistema filosófico, todos ellos con particularidades claramente definidas. Sin embargo, hay una posición unánime de que el texto filosófico es sobre todo un texto argumentativo, y para esto surge de entre todos los géneros posibles el ensayo como el principal que nos permite hacer filosofía, plantear temas, desarrollar argumentos y llegar a posibles conclusiones, siempre haciendo caminar el saber, la palabra y la argumentación sustentada. Es así como en este trabajo vamos a compartir con ustedes la muestra de cómo se realiza un ensayo. En esta ocasión hemos escogido un tema de profundo interés: la racionalidad instrumental de las redes sociales, clasificación a partir del mercadeo y el manejo de la información personal como negocio. A lo largo del video se podrán ver las tres partes constitutivas del ensayo: la introducción, que es la que nos permite ambientar el tema y plantear las tesis de las cuales va a tratar el ensayo; el cuerpo, que nos permite desarrollar las argumentaciones, contrastando y aportando nueva información a partir de la premisa; y por supuesto la conclusión, que engloba un poco y resume la idea que se quería sustentar o defender. Se podrán ver a lo largo del video estos tres elementos claramente definidos, desarrollando el tema mencionado. Esperamos pues de que pueda ser claro para todos ustedes. Que la humanidad durante el siglo XX vivió uno de los periodos más intensos y estremecedores de la historia. Fue un siglo que fue marcado por 2 guerras mundiales y donde el mundo fue testigo de una gran cantidad de crisis económicas y de gran pobreza. Todos estos sumergidos en unas dictaduras que implantaron unos sistemas políticos inhumanos que hizo que se expandiera la desigualdad y la violencia en toda Europa. Luego de la Primera Guerra Mundial, Europa quedó sumergida en una crisis política, social, religiosa y económica, y por lo tanto Alemania no fue ajeno a ello, y fue en la ciudad de Frankfurt donde nace uno de los movimientos filosóficos más importantes del siglo XX, con su famosa teoría crítica. Esta escuela de Frankfurt se reúnen un grupo de intelectuales, de filósofos, todos estos de ideología marxista, entre el año 1920 y 1924. Ellos proponen analizar y hacer una reflexión en torno a esta sociedad postindustrial y el concepto de la razón que se implantó. Su motivación principal era oponerse a esas doctrinas totalitarias como eran la stalinista y la fascista, y cuyo objetivo de esta escuela era salvar al hombre de la esclavitud de la sociedad capitalista e industrial en la cual vivimos actualmente, que es la causante del desequilibrio del hombre. Estos filósofos de esta teoría crítica, ellos buscaban una transformación social que liberara al hombre de la sociedad industrial, y que es una sociedad represiva y totalitaria. Teoría crítica es una crítica a la modernidad, esto buscando como emancipar al hombre de estas circunstancias que lo esclavizan, y donde se reduzca la dominación y donde aumente la libertad del hombre.
La teoría crítica encuentra su desarrollo en identificar el fenómeno de la racionalidad instrumental, que es básicamente esa relación con el mundo de orden utilitario, es decir, pensando más bien en el fin donde el conocimiento tenga un uso para ser aprovechado en la producción. Esa reducción de la racionalidad del hombre y de sus diferentes expresiones hace que se cosifique el hombre, convirtiéndolo de sujeto a objeto. Es de gran gravedad, ya que hace que se duerma la conciencia del ser humano. Los medios de comunicación juegan un papel importante, ya que para la primera generación de la escuela de Frankfurt fueron estos medios de comunicación los que ayudaron a expandir el pensamiento utilitario que hizo que se durmiera la razón. Todo ello, con la aparición de las redes sociales, ha hecho que se cambie la forma en cómo se comuniquen los seres humanos, pero no solamente ha cambiado la comunicación, sino la forma en cómo el ser humano se concibe a sí mismo. Estas redes sociales entran a la conciencia del ser humano, todo esto patrocinado por pensamientos mercantiles y globalistas que nos llevan a la siguiente pregunta: ¿son las redes sociales un nuevo resurgimiento de la racionalidad instrumental? En el cuerpo del texto de nuestro texto, la racionalidad instrumental en las redes sociales, rescatamos varios aspectos. El primero, que los avances tecnológicos han cambiado la vida, han cambiado la forma como el hombre piensa y se concibe a sí mismo, y que estos avances tecnológicos han traído que aparezca precisamente el invento del Internet, y que con el invento del Internet y más aún con el auge de las redes sociales, que arranca más o menos desde el 2004, el hombre ha cambiado la forma de relacionarse con los demás. Tanto así que las redes sociales han acortado las distancias para comunicarnos con otros. Vivimos en una sociedad globalizada en donde la información está a la orden del día y donde a través de un clic podemos comunicarnos en cuestión de segundos y compartir información. Esto ha ocasionado principalmente que todo lo que pasa a través de las redes sociales, las personas lo vayan captando y entonces de alguna manera pues influencien la vida del ser humano. Es por eso que entonces de alguna manera las redes sociales se han convertido en un gran mercado en donde se ofrecen bienes y servicios, donde hay un marketing feroz para crearle al hombre necesidades y venderle también la forma como saciar esas necesidades ofertando bienes y servicios en una sociedad que por ende es capitalista y en donde el consumo está a la orden del día. Entonces, la Escuela de Frankfurt nos plantea una visión a través de su teoría crítica en donde nos podríamos hacer una pregunta, y es si nosotros estamos dogmatizando lo que nos presentan las redes sociales, y en donde si nuestro pensamiento está adormecido a tal punto que ya no pensamos en qué queremos o qué necesidades tenemos, sino que simplemente hacemos lo que las redes sociales nos dicen. Sabemos que dentro de las redes sociales hay dos componentes muy especiales. El primero es de los influencers que comparten su vida, sus pensamientos, su forma de actuar, y eso también mueve la vida de nuestros jóvenes que prácticamente han nacido y crecido en esta generación llamada de nativos digitales, en donde principalmente imitan estas acciones. Y segundo, un espacio para el mercado y el marketing, donde cada día nos están vendiendo cosas nuevas. Entonces, la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt nos hace preguntarnos si el ser humano precisamente ha perdido la posibilidad de criticar, objetar, preguntar, indagar y reflexionar sus propias conclusiones para que pueda entonces de esta manera aprender a vivir de acuerdo a lo que él considera necesario para su vida, y en cuanto precisamente las redes sociales han adormecido nuestra conciencia y la han convertido en una racionalidad instrumental. Es decir, que actuamos simplemente porque nos dicen cómo actuar de una manera estereotipada o estandarizada. Vamos en la parte de conclusiones. En ella vamos a tener presente las evaluaciones críticas de la Escuela de Frankfurt.
Primero, lo que unía a los autores de la escuela de Frankfurt, como son Horkheimer, Eberhard Kurzer, incluso también a Habermas, era la intención de desarrollar un pensamiento crítico y un reflexivo inspirado en el pensamiento marxista, en la práctica o en pocas palabras junto con la praxis. Allí se expresa su inconformidad con el modelo de sociedad actual, donde podemos hablar de lo que se expresa hoy en la actualidad en el año 2022 frente a ideologías y demás filosofías que surgen y que se plantean otras alternativas de la sociedad. En conjunto vemos que es una reflexión crítica interdisciplinaria, donde se habla de un trípode o de tres temas que son la sociología, el psicoanálisis y la economía, en una búsqueda de otra sociedad totalmente posible donde no se hallen guerras y haya un cambio total en la mentalidad. Una crítica que se le puede hacer, que se le hace o que la escuela de Frankfurt le hace, es a la filosofía tradicional, rompiendo también totalmente la parte de la metafísica, la teología y la religión. Los de la escuela de Frankfurt profesaban en sí un ateísmo radical que proponía un cambio total en la sociedad. Y por último tenemos que es una posición unidimensional, horizontalista, donde no se encuentran elementos de trascendencia, donde el hombre no sale ni entra de aquella concepción. Por eso es importante tener lo que nos plantea la escuela de Frankfurt hoy en día frente a sus ideologías, frente a su forma de ser. Por eso se tienen en cuenta las teorías que ellos hacen frente a esto, manteniendo una originalidad actual frente a cada cosa que se nos presenta.